les decía yo hace un momento, van a decir, profe, pero hubiéramos nosotros encontrado aquí, pues si este medía 120, pues este mide 60. Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes encuentren los valores de X y de Y, que hagan que sean, que satisfagan esos ángulos, ¿sí? O sea, que se cumpla, que hagan que se cumpla. Nosotros tenemos que saber cuánto vale X y cuánto vale Y. Vamos ahorita a ver, vamos a sustituir esos valores para ver si es cierto que nos da aquí 60. Nos tiene que dar 60 aquí y aquí nos tiene que dar 120, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar a sustituir primero en el ángulo S. En el ángulo S nos quedaría, ¿verdad? Como es 12X menos 3Y, nos quedaría que el ángulo S es igual a 12 por ¿cuánto? 10, Por 10 menos 3 por ¿cuánto? 20, Ajá. Entonces el ángulo S es igual a 12 por 10 serían 120, ¿está no? Menos 3 por 20, 60. 60. Por lo tanto, el ángulo S, ya saben que son 120 menos 60 serían 60 grados, ya se cumplió. ¿Ya se fijaron? 60 60, grados. Ujú. Ahora del otro lado, el Sí. ángulo Z. El ángulo Z es igual a 6X más 3Y. El ángulo Z es igual a 6 por 10 más 3 por 20. El ángulo Z, 6 por 10 serían 60, más 3 por 20 serían 60 también. Por lo tanto, el ángulo Z es igual a 120. Y ahora sí, ya sacamos el valor del ángulo S y el ángulo Z. El ángulo T ya lo tenemos, el ángulo O también, el ángulo N. ¿Cuánto valdría el ángulo N? 60 grados. 60 grados, muy bien. El ángulo P. El ángulo P es opuesto por el vértice con Z. Por lo tanto, Sí, valdría 120 grados. 120 grados. Muy bien. El ángulo Q. El ángulo Q es opuesto por el vértice con el ángulo T. 60 grados. 60 grados. Ajá. Muy bien. Nos falta el ángulo M, ¿va? El ángulo M es opuesto por el vértice con el ángulo O, 120 grados. 120 grados. Y hemos Ajá. terminado con el ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí el ángulo M, el ángulo P, el ángulo Z y el ángulo, ¿dónde está? O valen 120 grados, que serían obtusos, ¿verdad? Y por otro lado, hemos encontrado también que el ángulo T, el ángulo S, el ángulo N y el ángulo Q serían de 60 grados, serían ángulos agudos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No No, hay dudas? ¿Todo bien? ninguna. Muy bien. Entonces, sáquenle captura ahí, por favor. ¿Listo? ¿Ya está, verdad? Ya. Ok. Bien. Ahora vamos con este otro ejercicio. Bien. A, B, C, D, E, F. A este le voy a llamar G. Y a este H. Ok. Bien. ¿Qué tenemos que hacer allí? Ahora ustedes díganme. El ángulo G, ¿cuánto vale? 150 grados. Ajá. Bien. ¿Qué más vamos a hacer ahí? Tenemos que saber cuánto vale el ángulo H, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo sugieren ustedes que le hagamos? Díganme, participen, porfa. Sacando el valor de X. Ajá, ¿y cómo lo vamos a sacar?
¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo, muchachos? Escucho. Sería una ecuación que 3x más 10 es igual a 30. ¿Por qué sería igual a 30 este? Porque Porque sumándolo con el ángulo G nos daría 180 grados. Ajá, muy bien. Esa es una buena opción. Primero, si ustedes saben, si este vale 150, podemos automáticamente sacar el ángulo B. ¿Están de acuerdo o no? El ángulo Sí. B. Ajá, y el ángulo B vale cuánto saldría, lo que me acaban de decir, valdría 30 grados, ¿cierto? Puesto Sí. que desde aquí hasta acá valdría 180. Hasta ahí todo bien. Ajá, muy bien. Entonces, lo que me acaban de decir es muy cierto. Como el ángulo B, aquí le vamos a poner, como el ángulo B y el ángulo H, ¿son qué? ¿Estos cómo son? por el vértice, Ajá, Opuestos. opuestos, ahí le tienen que poner ustedes, opuestos por, como son opuestos por el vértice, entonces decimos, ¿verdad? Que son iguales, estos serían iguales, ¿cierto? Entonces nos quedaría 3x, ¿verdad? Más 10 sería igual a 30, muy bien, como me acaban de decir anteriormente. ¿Así es como me dicen ustedes? Sí. sí. Ok, entonces, ahora, nosotros tenemos que, ya sabemos que estos van a ser grados, ¿verdad? Grados aquí, grados acá. Vamos a despejar de aquí, vamos a despejar de aquí el valor de la X. Vamos a ver si es cierto. Nos quedaría 3X, ¿qué más? Es igual a 30 menos 10. Es igual a 30 menos 10. Por lo tanto, 3X es igual a ¿cuánto? 20 grados. 20 20 grados. grados. Por lo tanto, X es igual a ¿cuánto? 20 sobre 3. 20 sobre 3, que eso les da un valor de ¿cuánto? 6.6. 6.66 periódico, ¿verdad? Ujú. Periódico significa que continúa, ¿sí? Eso es lo que significa periódico. No sé si les habrán dicho eso en sus cursos anteriores de matemáticas, ¿sí? Que continúa, ¿verdad? 6.66 periódico, significa que va 6, 6, 6, 6, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que el valor de X es igual a 6.66 periódico. Ese es el valor de X. Al momento de sustituirlo allá, ¿verdad? Sería 3 por 6.666666 periódico, ¿sí? Y eso lo vamos a sumar con 10. Y les tiene que dar el mismo valor de 30, ¿sale? O sea, se cumple, ¿verdad? Entonces, ya una vez que ya encontramos los valores de G y de B y encontramos el valor de X que hace que nuestro ángulo se cumpla, entonces ahora sí, ya el ángulo, vamos a encontrar los otros ángulos. El ángulo A dijimos que por ser opuesto por el vértice con G, ¿cuánto valdría? 150 grados. 150 grados, muy bien. El ángulo, ya tenemos el ángulo B, nos falta el ángulo H. El ángulo H dijimos que valdría 30 grados. 30 grados, ajá. El ángulo, vamos ahora con la parte de abajo, el ángulo D, el ángulo C, el ángulo F y el ángulo E. El ángulo D valdría, pues, ¿cuánto? 150 grados. 150 grados, ¿verdad? ¿Por ser qué? Este ángulo, el ángulo D y el ángulo G, ¿cómo son? Correspondientes. Exactamente, mija, correspondientes, ¿verdad? Entonces, el ángulo C es correspondiente ¿con cuál? Con el ángulo H. Con el Con el ángulo H, ángulo- que valdría 30 grados. Y el ángulo F es correspondiente ¿con cuál? El ángulo F es correspondiente ¿con cuál? Con el B. Con el B. ¿Y el B cuánto vale? 30 grados. 30 grados. Y finalmente el ángulo E es correspondiente ¿con cuál? El ángulo E.
¿Es correspondiente con cuál? ¿A este le corresponde cuál? Con el A. Con el A, ¿verdad? Ujú. Entonces valdría 150 grados. Y hemos, hemos terminado ya nuestros ejercicios, ¿verdad? Igual, 150, 150, 150 y 150. Y por otro lado tenemos 30, 30, 30 y 30. 4 y 4. 4 ángulos iguales y los otros 4 también son iguales. 4 obtusos y 4 agudos. Captura, ¿ya está? Ya. Ok, vamos a continuar pues. De hecho ya se me hace que es el último ejercicio. Este es el último ejercicio ya para terminar. ¿Sí? Sí, ya. Terminamos este, ya nos vamos a desayunar, ¿sale? Bien, aquí tenemos nuevamente igual los ángulos. Siempre hay que ponerle aquí como una ruedita, ¿sí? Para poner este ángulo y luego este ángulo y luego este ángulo. Pero acuérdense que todos estos ángulos serían consecutivos. ¿Sí se acuerdan que les dije, verdad? Todos estos ángulos serían consecutivos. Y si sumamos todos estos ángulos, nos daría ¿cuánto? 360 grados. Ajá, muy bien. Igual acá. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Bien. A este le vamos a llamar, este es A, B, C, D, E, F. A este le vamos a llamar G. Y a este le vamos a llamar H, ¿ok? A este de aquí. H. Bien. Ala. ¿Qué está pasando ahí? Pues que no conocemos ningún ángulo, profe. Ahí no nos da ningún ángulo, como hay que. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sugieren que hagamos ahí, muchachos? Hacer una ecuación que diga 2x más 20 grados A más ver, 3x más 5 grados es igual a 180. es igual a 180. A ver, primero hay que analizar bien el dibujito, el esquema y decir, a ver, de acuerdo a lo que dice su compañero, a ver, ¿me vuelves a repetir, porfa, mijo? Ah, es que me confundí. Usted me dijo que lo sumara, ¿no? Que sumara este ángulo con este otro ángulo. ¿O cómo dijo? ¿O alguien tiene alguna otra idea? ¿Alguien tiene otra idea de cómo determinarlo? Hola, hola. Ahí están, ya se fueron. Aquí estamos. Es que no se oye. Déjenme pongo mejor porque si no se van a confundir. Aquí sería G y aquí sería H, dijimos, ¿verdad? Muy bien. A ver, ahora sí díganme. Escucho sus sugerencias. Ya para terminar. ¿Cómo le vamos a hacer ahí para resolver ese ejercicio? Porque aquí no tenemos, como nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos 60, ya, pues ya sabemos que todos los demás los podemos sacar fácilmente. Pero aquí no tenemos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, díganme. Piénsenle bien. ¿Qué dijimos que eran los ángulos? Primero, ¿sí se acuerdan cuáles eran los ángulos internos? ¿Cuáles serían ahí los ángulos internos? A ver, díganme. Los internos. El ¿Cuáles y cuáles? G, el H y el C. Ajá, es G, C, H y D, ¿verdad? Son los que están aquí por dentro de las paralelas. Estos están aquí. Ok, voy de acuerdo. ¿Y cuáles serían los externos? Los que están fuera de las paralelas. Ajá, o sea, A, B, E y F. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Cuáles serían los ángulos alternos internos? G y H, G C y y D, H y C y D. Ok. ¿Y qué les dije yo que eran? ¿Cómo eran esos ángulos alternos internos? ¿Cómo son? iguales. Entonces, de ahí podemos sacar la ecuación. Díganme, pues, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo, Quedaría cómo serían ahí los ángulos C y D? El ángulo C y D, ¿cómo son? Si son alternos internos, ¿son qué? iguales. Iguales. Entonces, ¿cómo serían los ángulos G y H? Iguales. Ándele, mija, pues ahí está la clave del problema, ¿sí? Entonces podemos decir que el ángulo G, fíjense bien, el ángulo G es igual con el ángulo ¿qué?
H. Con el ángulo H, perfecto. Entonces de aquí el ángulo G, ¿cuánto vale? 2x más 20 grados. 2x más 20 grados. Ujú. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? 3x menos 5 grados. Menos 5 grados. Ok. Ya ustedes saben resolver esta ecuacioncita de primer grado. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo resolvíamos una ecuacioncita como esta? ¿Cómo le hacemos para resolverla? ¿O qué era lo que hacían ustedes? Ya sabemos que tenemos aquí los valores, ya los tenemos. Pero ahora para resolver esta ecuación, ¿cómo le hacemos? Bien, vamos a pasar todas las x del lado izquierdo. Acuérdense que en una ecuación tiene dos miembros. Miren, por ejemplo aquí, 3x más 2y igual a 9. Esta es una ecuación, ¿sí? Entonces, se trata de que pasemos, bueno, aquí le voy a poner, digamos, vamos a nombrarlo nomás como un ejemplo. Que sean 2x más 2 y luego 9 más, no sé, o menos le voy a poner aquí. Digamos aquí si tuviera menos que 4x, un ejemplo. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos una ecuación parecida a la que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Esta ecuación, en esta ecuación nosotros vamos a poner todas las x de este lado y vamos a poner todos los coeficientes numéricos de este otro lado. La ecuación está conformada por dos miembros, el miembro izquierdo y el miembro derecho. ¿De acuerdo? Entonces, siempre las variables hay que ponerlas del lado izquierdo y las constantes o bien los coeficientes numéricos del lado derecho. Claro, cambiándole el signo o bien sumándole, ¿verdad? O restándole. La, la, la idea principal es dejar sola la X acá de este lado, del lado izquierdo. Entonces, si yo tengo aquí el 3X, y si aquí tengo yo menos 4X, ese menos 4X yo lo voy a cancelar de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cancelar este? Pues yo necesito primero, para cancelar este, necesito sumarle 4X acá. Entonces, si sumo 4X acá, también acá le voy a sumar 4X, para que no se altere la ecuación. ¿Sí? Entonces aquí sería más 2 más 4x igual a 9 menos 4x más 4x. ¿Para qué hice esto? Para cancelar esta x con esta otra x y sumar esta de acá. 3x, ¿verdad? Más 2 más 4x igual a 9. Así me quedaría ya, quitando estos dos. A lo mejor los voy a reburujar así. Bueno, así se tiene que hacer. Así se tiene que hacer, pero otra forma sencilla es lo que conocemos nosotros como esto que les voy a decir, miren. Fíjense bien. Si yo paso este menos 4x para acá, va a pasar con signo contrario. Si está aquí negativo, va a pasar para acá positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí lo entiendo, profe. Este 9 ahí se va a quedar. No se fue a ningún lado el 9. ¿Por qué? Porque es un coeficiente numérico, es un numerito y ahí se va a quedar del lado derecho. Pero este 2 sí lo vamos a pasar para acá. Y pasa, si aquí está positivo, pasaría para acá, negativo. Por lo tanto, sería menos 2. ¿Ya entendieron? Es la parte más fácil como yo les puedo explicar. Si este lo vamos a pasar para acá, porque tiene la X, y este lo vamos a pasar para acá porque es un coeficiente numérico. Ahora estos los dos los vamos a sumar. ¿Cuánto es 3 más 4? Serían 7x. ¿Y cuánto es 9 menos 2? Serían 7. El 7 que está multiplicando la X va a pasar dividiendo. Por lo tanto, X es igual a 7 entre 7. Por lo tanto, X es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 7 entre 7? 1. 1.
Ajá. ¿Ya entendieron? Esto es una ecuacioncita. Entonces, si no vieron ecuaciones en la secundaria, bueno, pues aquí de eso se trata. Entonces, ya en una ocasión, veremos o nos daremos la oportunidad de darles una asesoría de ecuaciones. Bien. Entonces, volviendo a nuestro problema, ¿verdad? Volviendo a nuestro problema, ¿qué tenemos que hacer con el 3x? ¿Lo vamos a pasar hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Izquierdo, Y vamos a pasar el 20 grados para el lado derecho. derecho. Entonces, aquí, ¿cómo pasa el 3x? ¿Cómo pasa para acá? Menos 3x. Menos 3x. Igual a el menos 5 que ahí se quedó, no se fue a ningún lado, ese sí permanece acá, porque está del lado derecho, pero el 20 que está aquí, pasaría ¿para dónde? Para acá, ¿como cuánto? A la derecha como menos 20 grados. Menos 20 grados. Y ahora sí, sumamos estos dos. ¿Cuánto es 2x menos 3x? Menos X. Menos Menos x, ¿verdad? Menos x. Igual a... ¿Cuánto es Menos menos 5 menos 25. 20? Menos 25. Menos 25. Pero ojo con esto que les voy a decir. Pónganse muy listos con esto que les voy a decir. No podemos encontrar, ¿verdad? No podemos encontrar un valor de x negativo, ¿verdad? Y mucho menos aquí tampoco. Entonces tenemos que hacer que este se haga positivo siempre. La x siempre tiene que ser positiva. Entonces aquí nada más multiplicamos por siempre menos 1. Cuando la x le salga negativa, multiplicamos siempre por menos 1 para que todo se haga positivo. Menos 1 por x menos por menos da más, sería Más. x, ajá, x. Y menos por menos da más en el 25 grados. Entonces, por lo tanto, x vale 25. 25 grados. ¿Ya me entendieron? Sí. Ok, entonces, pues ya me di cuenta que ecuaciones andan mal. Bien, entonces, sí les tengo que dar una asesoría de eso, muchachos. Una chancita que tenga. Ok, ya una vez que sacamos el valor de x, que es igual a 25, entonces ahora sí vamos a sustituirlo aquí en el valor de g. Y ponemos, sustituir el valor de x en el ángulo g. Decimos, en el ángulo g, decimos que es 2, ¿por cuánto? 25. Por 25. Ajá, más ¿cuánto? 20 grados. Más 20 grados. ¿Y cuánto es 2 por 25? 50 grados. 50 ¿Y cuánto grados. es 50 más 20? 70 70 grados. Por lo tanto, el ángulo g vale 70 grados. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero ahora sustituimos el valor de x, pero ahora en el ángulo h. ¿Ok? Acá, en el ángulo h. Entonces si decimos 3 por cuánto, por 25 grados. más, o no, sería menos, ¿verdad? Sería menos, No, menos 5 grados. ¿Cuánto es 3 por 25? 75 grados. 75 grados, menos 5 grados, 70 grados. 70 grados. Ya se dieron cuenta que son iguales, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí se cumplió. Ustedes cuando empiecen a hacer los ejercicios se van a dar cuenta automáticamente de que si hacen una igualdad, al final les tiene que dar igual. Miren, aquí tenemos que efectivamente estamos bien en la ecuación. Si no les da igual, quiere decir que por ahí tienen algún error. ¿Ya entendimos? Entonces ahora sí, el ángulo H es igual a 70 grados. Dejen borro esta partecita de aquí para que no se vayan a confundir. ¿Ok? Ahí está. ¿Vale? El ángulo H y el ángulo G ya lo sacamos, entonces ya nomás nos quedaría el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F. El ángulo, si el ángulo G vale 70, entonces el ángulo B, ¿cuánto? 70 grados. 70, ¿por ser qué? Opuestos por el vértice, Opuestos ¿cierto? por el Ajá. Ok, muy bien. Y el ángulo A,
¿cuánto valdría? Si el ángulo G vale 70, el ángulo A, ¿cuánto vale? 110. 110 grados. 110. ¿Por qué? ¿Por ser qué? Por ser Sí. suplementario. Exactamente, mija, por ser suplementario. Ajá. Por ser suplementario. ¿Qué quiere decir? Que al momento de sumarlo me da 180. El ángulo C, por lo tanto, el ángulo C, ¿cuánto vale? Si es opuesto por el vértice 110 con A, grados. 110. Ajá. El ángulo D. El ángulo D. Es el ángulo 110 grados también. 110 grados por ser correspondiente con A, ¿cierto? Por ser correspondiente Sí. con A. El ángulo E. El ángulo E, ¿cuánto? 70 grados. 70 grados por ser correspondiente con G. ¿Están de acuerdo? Por ser correspondiente con G. Y por último, el ángulo F. El ángulo F vale 110 grados. grados. Por ser correspondiente con ¿cuál? F, ¿con quién es correspondiente? ¿A quién le corresponde F? AC. Altura. Con C, ¿verdad? F corresponde con C.